Y el Espíritu Santo comenzó a decirme, comienza a buscar en las noticias, en todo lo que vea, que van a pasar muchas cosas bien fuertes en el mundo. Y que todo el propósito de las cosas que iban a suceder era para despertar a los que están dormidos. Y que eran principios de dolores como dolores de parto, que como la mujer en estado de parto aumentarían las cosas en intensidad y en frecuencia. Y quiero hacer una lista, y como nosotros muchas veces hacemos, de una línea de tiempo para que puedan entender la dinámica de lo que nosotros vivimos. Lo voy a hacer desde el 1980 en adelante, pero quiero primero mencionar unos 3 que acontecieron antes del 1980, que fue en el 1960, un sismo que aconteció en Chile. Este sismo en el 1960 tuvo la peculiaridad de que fue el movimiento sísmico más grande de la historia desde que se está registrando sismología, con una magnitud, escuche esto, de 9.3. Imagínate, los de aquí fueron 6.4 y cuando uno siente un 5.1, imagínate experimentar un 9.3 en la escala Richter. Después de eso, hay otro también extraordinario. En ese sismo hubo mucha destrucción, pero pocas muertes. Sin embargo, uno que aconteció en 1970 en Bangladesh y que fue un ciclón tropical llamado Bola, fue el más mortal registrado en ese momento, donde comunidades enteras desaparecieron. Se estima que la cantidad de muertos fueron entre 300 a 500,000 personas. Luego, un gran sismo en 1976 en China de 7.5 en una zona minera, donde el 85% de los edificios quedaron destruidos, y se estima también que la cantidad de muertos puede haber fluctuado entre 42,000 personas a 655,000 personas. Pero ahora voy a empezar el conteo después que a mí me asignaron la tarea. Esto fue algo previo que sucedió y creo siempre pertinente mencionarlo, porque todos los eventos que estamos viviendo de desastres naturales son históricos, nunca antes vistos. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta por lo que les digo, porque la gente está entretenida, pero estas cosas sucedieron, están sucediendo y van a seguir sucediendo. En el 1980, no sé cuántos de ustedes vieron lo que fue el volcán, la explosión del volcán de Santa Elena. Fue pequeño el sismo que lo causó, pero provocó una avalancha extraordinaria. Fue clasificada como una erupción pliniana, así se llama, porque fue en honor a un joven que se llama Plinio, quien documentó la erupción del volcán Vesubio en el año 79 DC. El costado de uno de los lados del volcán se colapsó completo. La explosión lateral fue como una bomba de 24 megatones, generando una temperatura de 500 grados Fahrenheit, y la explosión viajó a 600 millas por hora. Desató una columna de cenizas de 15 millas de altura en 15 minutos y suscitó ese terremoto de 5.1, destruyendo también 230 millas cuadradas de bosque. Redujo el volcán por 1,300 pies y oscureció los cielos en 11 estados de la Unión y algunos lugares de Canadá. De hecho, yo tengo el recorte de periódico que fue un reportaje especial que creo que dio El Nuevo Día. Creo que lo tengo en mi casa, amarillento. Fue como de 4 páginas describiendo cómo fue ese impacto, de cómo bajó también, porque se derritieron las capas que habían de nieve, y eso bajó, amado, con una fuerza increíble, donde aplanó bosques completos como si fueran papelitos, como si fueran palillitos. Y eso fue algo extraordinario y de gran impacto. Lo estamos viendo ahí, amado. Una cosa impactante lo que sucedió en esa zona, y que fue algo
que impactó los Estados Unidos de una manera, mire cómo se ve ahí, amado, acostado todos esos bosques, todos esos árboles. Usted sabe lo que cuesta tumbar un árbol que se corta con sierra. Mire cómo esa explosión y la cantidad de agua y cosas derribó eso de una manera espectacular. ¿Qué pasó en el septiembre 18 de 1989? Si se acuerdan, el categoría 4, el huracán Hugo. Daños estimados $1 billón. $1 billón. Imagínate eso, amado. 2 billones. Y fue el primer huracán, escuche esto, y por eso fue que el Señor me mandó a documentar todo esto. En el primer huracán en Puerto Rico en 33 años. Y fíjese que después de eso comenzaron cada vez más cercanos las manifestaciones de sismos y también de huracanes. Y fíjate lo interesante de esto, que fue el primer huracán en impactar a Puerto Rico en 33 años. Y después de eso registré en 1991 un ciclón en Bangladesh. Escuche esto, amado, de magnitud 5, que provocó una marejada ciclónica catastrófica donde murieron 138,866 personas. Estos son eventos, amados, históricos, que los puedes constatar y nunca antes vistos desde que se lleva un registro de este tipo de desastres como lo son los huracanes y los terremotos. Luego en el 1992, ¿cuántos se acuerdan lo que pasó en Miami? El huracán Andrew, categoría 5. Vientos sostenidos de 165 millas por hora y ráfagas de 177 millas por hora con un costo aproximado de daño de 26 billones de dólares. Imagínense eso, amado. Y todo esto, amado, es en el tiempo de nosotros. O sea, tal y como dice la palabra, el aumento de los desastres naturales, el aumento sísmico manifestándose de una forma extraordinaria. Luego en el 1998, ¿qué volvió a pasar en Puerto Rico? El huracán George, categoría 3, uno de los huracanes más destructivos que haya pasado por Puerto Rico también, antes del que vamos a discutir más adelante, que obviamente fue María. Fue considerado uno de los huracanes más destructivos comparado con San Ciprián y tuvo unas pérdidas y unos daños de 3.6 billones y dice que cruzó toda la isla de una forma extraordinaria con vientos sostenidos de 115 millas por hora, inundaciones significativas. Esto fue el comienzo, amado, de un periodo en Puerto Rico donde comenzamos a ver con más frecuencia la llegada de estos fenómenos de la naturaleza. Continúa ahora. ¿Qué pasó en Nueva York en el año 2001? Algo que sacudió al mundo. La caída de las Torres Gemelas. Un evento que nunca se había visto. Un ataque tan severo en contra de la ciudad de Nueva York, en contra también del Pentágono y otro avión que también cayó en otro lugar de Estados Unidos. Ahí eso fue un sacudimiento increíble porque en menos de una hora las dos torres cayeron, colapsadas, todo ese hierro, pero de una forma extraordinaria, en menos de una hora eso cayó al suelo y parecía que se estaba pulverizando y murieron 2.763.000 personas. Y eso causó un revuelo a nivel del mundo entero. Y de hecho mucha gente corrió a las iglesias, porque eso lo decía el pastor David Wilkerson, que las iglesias de Times Square se llenaron. Pero ya después que pasaron los 3 o 4 o 5 meses, la gente se olvidó y volvió a su rutina. Así que ese fue otro evento de gran impacto. ¿Qué más? En el año 2001, en India, el sismo Gujarat de 7.7, el sismo en Gujarat de 7.7 causó una destrucción total de la infraestructura de ese país, con muertes estimadas entre 13.805
y 20.023. Ahora, el 2004 sucedió un evento, terremoto, tsunami de gran impacto, hermano. Esta fue la catástrofe natural más mortífera de este siglo. Murieron sobre 250.000, se estima que fueron 300.000 personas. Este terremoto duró 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos, la tierra temblando. ¿Tú te imaginas ese episodio de horror y terror? Que la tierra tiemble 9.1 magnitud por 8 a 10 minutos. Y luego se desató el tsunami que recorrió el mundo. Ese tsunami en 24 horas llegó a diferentes costas del mundo entero y suscitó otros terremotos como en Alaska y otros países. Eso es bien impactante, amado, ver cómo esa ola entra. La ola viene a 500 millas por hora. Así es que se desplaza ese tipo de evento a 500 millas por hora. Y fíjate cómo esto, cuando el Señor nos decía, empiecen a registrar, cada año veíamos si no un sismo, un huracán, y todos en un nivel de desastre nunca antes visto por nuestra generación. Mucha gente murió porque no se explicaban qué es lo que estaba pasando. Alguna gente se acercaban a las orillas cuando el mar comenzó a retroceder y ellos se acercaban para ver qué estaba sucediendo, y eso fue un gran error porque entonces cuando la ola comienza a ir hacia el frente los arrasó y tú no puedes competir ni correr con algo que viene a 500 millas por hora. Amén, amado. Es bien interesante porque, como le dije, las olas de este tsunami tenían altura hasta de 100 pies. ¿Sabe lo que es 100 pies de altura? Su duración, como te dije, la más larga, 8 a 10 minutos, y afectó 11 países y la ola dio la vuelta al mundo, desatando en otros lugares terremotos tan distantes como Alaska, e hizo vibrar al planeta Tierra, oiga esto, 0.4 pulgadas. Tú dirás, ay, eso es casi nada, pero hacer vibrar el planeta por ese terremoto, eso sucedió también bajo eso. Y también hay una pastora, mire cómo estaba el territorio antes del maremoto y mire cómo quedó al final. Eso fue algo extraordinario. Yo no sé cuántos de aquí lo conocían, pero nosotros hemos registrado todas estas cosas porque el Señor nos dijo, tienen que documentar todo lo que va a pasar a partir de las visiones que yo te di a ti en ese momento. Luego vimos que en el 2005 el huracán de Nueva Orleans, huracán Katrina, fue espectacular también. Murieron 1.800 vidas. Fue algo terrible, intenso, inundaciones catastróficas de un 80% de Nueva Orleans. Y los daños sobrepasan los 125 billones de dólares. Otro más que vivimos fue el terremoto de Kashmir en Pakistán, Afganistán, India, magnitud 7.6, una región montañosa. Más de 32.000 edificios colapsaron por construcción deficiente. Se estiman muertes entre 86.000 a 87.350 personas murieron en este sismo. Luego de eso, otro sismo de magnitud 7.9 en Sichuan, China, afectó región densamente poblada. Lluvia pesada complicó rescate y se estiman que pudo haber muerto hasta 90.000 personas. Luego de ese, un ciclón que se llamó Nargis en Myanmar, una de las tormentas más mortales en Asia. El gobierno rechazó asistencia internacional. El delta del Irrawaddy fue arrasado y se estima, escuche esto, 138.373 personas que murieron. Y luego de eso, ¿qué pasó aquí cerca de nosotros? ¿Se acuerdan? En Haití, un sismo de 7.1 el 12 de enero del 2017
que le hemos ido dando la fecha para que vea que desde ese momento que el Señor nos dijo que comenzáramos a mirar y a anotar, empezaron a secuenciarse esa línea de tiempo de esos desastres y cada vez más intenso, más continuo, como lo dice la palabra, que serán como la mujer en estado de embarazo. Se estima que en Haití lamentablemente murieron más de 200,000 personas. ¿Sabe lo que es eso? Eso es aquí al lado. 200,000 personas. Fue una catástrofe histórica por los daños y las muertes. Ahora, otro terremoto, tsunami de gran impacto. 9.0 en la escala Richter en Japón. Olas de hasta 30 pies y la duración del sismo fue 6 minutos. 6 minutos la tierra temblando a nivel de 9.0. No murieron muchas personas, se estima que entre 15.569 y heridos 6.152 y 2.556 desaparecidos, porque Japón es altamente eficiente bregando con los sistemas de los sismos, porque ellos están bien preparados. De hecho, hay unos edificios, no sé si se ven ahí, pero habían unos edificios que hacían así, 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 pero no se caían, no se cuarteaban, porque están diseñados para resistir ese tipo de sismo. Ese sismo, amado, fue el cuarto más potente del mundo de los últimos 500 años. Se cree que pudo haber movido la isla de Honshu 7 a 8 pies. La isla se movió 7 a 8 pies después de que aconteció ese terremoto tsunami. Y alteró el eje terrestre en 10 centímetros. Y la violencia de este terremoto acortó la duración de los días en 1.8 milímetros. Eso parece poco, amado, pero es el impacto de esa onda sísmica que llega y causa esto en todo el planeta Tierra. Y causó la crisis en la planta nuclear de Fukushima más grande de todos los tiempos y más desastrosa, y eso fue el 11 de marzo 2011. Es bien impresionante, amado, estas cosas, porque están siendo vividas en el tiempo de nosotros, amado. Lo que pasa es que la gente no sabe porque la gente está entretenida buscando a Bad Bunny y buscando tonterías. Pero la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos, pero tenemos que estar alerta, vigilantes, sabiendo lo que está sucediendo en nuestro mundo, profetizado como lo dice la palabra. Y este tsunami también tuvo la particularidad que tuvo 5,000 réplicas después del más grande. Y también unas áreas de Japón bajaron 2 pies y otras islas, la de Honshu, se movió 8 pies de distancia. Y escuche esto. Tuvo ese terremoto, produjo un rugido de baja frecuencia llamado infrasonido que viajó al espacio y fue detectado por el satélite Gosé. Mire las cosas que han pasado en este planeta y que la gente no sabe absolutamente nada de esto. Amén. Y por eso fue que el Señor nos dijo, anoten todo esto, documentenlo para que lo discutan cuando traigan el tema profético. Y efectos sentidos desde Noruega hasta la Antártica, y los desperdicios de ese tsunami, amado, llegaron hasta la costa de Estados Unidos. Esto es increíble. Luego en el 2011 en Missouri aconteció en una ciudad que se llamaba Joplin un tornado catastrófico, un EF5, donde murieron 158 personas. Fue uno de los más destructivos que haya pasado en Estados Unidos. Creo que hay un video también para que lo observen, para que puedan constatar, amado, que estas cosas han sucedido, están sucediendo y van a seguir sucediendo, amado. Porque la palabra de Dios dice que serán como dolores de parto, principios de dolores, y los dolores de parto son dolores que van aumentando en intensidad y frecuencia en la medida que el tiempo se va acercando. Amén, amado. Eso fue bien desastroso, ese impactante, eso que pasó en Joplin, Missouri. Un EF5
Eso fue el 22 de mayo del 2011, el más mortal hasta ese momento. Y días anteriores se estima que pequeños tornados vieron 780 tornados en los días anteriores a que pasara ese, 780. Por eso es que hay que documentar, por eso el Señor nos decía, documenten todo y escriban todo para que la gente pueda ver y saber las cosas que están pasando en el planeta Tierra, que es cumplimiento profético. Vamos al otro para cuestión de tiempo. En el 2012, 29 de octubre, se desató lo que se conoció como la super tormenta Sandy. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Le llamaron super tormenta por lo grande que era esa tormenta. Fue la más grande, no fue tan violenta, pero fue la tormenta más grande en términos de extensión. Su diámetro registrado y el segundo en causar más daño en Estados Unidos después de Katrina. La marejada ciclónica fue de 12 pies, causando lluvias masivas en el metro, que todos los metros de Estados Unidos se inundaron, y las zonas costeras. Y esto lo vimos también nosotros, amados, en la televisión, lo registramos, porque esto fue una tormenta. Esta fue reconocida como la más grande en términos de dimensión. Vamos al otro, avanzando. Un sismo que hubo en el 2015 en India de 7.8, que afectó la región montañosa y la infraestructura toda vulnerable, colapsó con 8.964 muertes. Y luego, en septiembre 20 del 2017 y días antes, nos visitó otro fenómeno. Fíjate, dos huracanes categoría 5, una detrás del otro, que entran por Puerto Rico, uno más lejos y el otro que nos cruza completo. Dos corridos. Significa que los eventos están aumentando, como le dije, en frecuencia e intensidad, tal y como lo dice la palabra de Dios. Y estos fueron con vientos de 155 millas por hora, el desastre natural más devastador y mortífero en la historia moderna de Puerto Rico, donde se destruyó toda la infraestructura eléctrica y donde algunas personas como yo tuvimos meses sin luz y otros que estuvieron hasta años. Porque el terremoto de Ponce, que fue de 6.4, eso es suavecito. Lo que pasa es que en la medida que los terremotos son a menos profundidad, son más destructivos también, aunque en la escala de Richter sea de menor grado. Si son a una profundidad de 6, 8, 9 millas, eso es cercano a la superficie y causa mucho daño. Ese ocurrió, como bien saben, a las 4:24 de la mañana y causó graves daños a edificios, apagón en todo Puerto Rico, y se estima que fueron cientos de réplicas luego de eso que sucedió en Ponce. Y luego, ¿qué pasó? En el 2020 se declara la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania y las cosas que estamos viendo ahora en Israel, en Irán, en todas partes. Así que ciertamente estamos viviendo un tiempo donde las señales están en aumento de frecuencia, intensidad y magnitud, tal y como lo dice la palabra, que sería principios de dolores como la mujer en estado de embarazo. Y le presentamos pruebas, hermanos, para que sepa que son reales las cosas que estamos hablando. No estamos hablando, inventando aquí eventos, son cosas que están constatadas porque son históricas y nos están diciendo que Cristo viene por la iglesia. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lindsay Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org.
Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.